21. Let's go to chapter 21 in Revelations. Y vamos a leer del versículo 9 al 11. And we are going to read from verse 9 to verse 11. Dice así la palabra de Dios. Vino entonces a mí. Arréglame el micrófono, hermano. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Te pedimos, Dios poderoso, que nos guíes, Señor, que nos muestres, que nos enseñes, Señor, que nos lleves, Señor, a un nivel, Señor, en tu palabra, donde podamos entender, comprender tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirija, que nos enseñe, Padre, que nos dé, Padre, esa palabra que necesitamos cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Rey. Amén. Ok. Ahora sí, hermanos, entramos ahí en la palabra de Dios, en la enseñanza. We're going to enter into the Word of God and the teaching. Nosotros tenemos que entender algo muy importante. We have to understand something that's very important. Que tenemos que vivir en la tierra de tal manera como la Biblia nos dice. That we have to live here on earth in such a manner as the Word tells us. Dice la palabra del Señor que nosotros somos, dice, embajadores. The word of the Lord says that we are ambassadors del reino de Dios, of the kingdom of God. Imagínense, hermano, la palabra embajadores del reino de Dios. Imagine, brethren, the word ambassadors of the kingdom of God. Y no solamente es para los apóstoles esto, And it's not only for the apostles, sino es para todo aquel que ha sido ungido por el poder del Espíritu Santo. but it's also for that person who's been anointed by the power of the Holy Spirit. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántos de aquí han sido ungidos con el poder del Espíritu Santo? Now my question to you is, how many of you have been anointed by the power of the Holy Spirit? Entonces, quiere decir que usted y yo somos embajadores. So it means that you and I, we are ambassadors del reino de Dios. Of the kingdom of God. Entonces significa, hermanos, que nosotros somos representantes. So it means that we are representatives. Representantes de un gobierno celestial. Representatives of a celestial government. Representantes de un país celestial, se puede decir. Representatives of a town, a state that is celestial as well. Y ahora también representantes de la Nueva Jerusalén. And also the representatives of the New Jerusalem. Somos representantes. We are representatives. Entonces, la pregunta es, ¿cómo representa usted y yo? So the question is, how do you and I represent el reino de Dios? The kingdom of God. ¿De qué manera lo representamos? In which manner do we represent it? ¿De qué manera lo hacemos con nuestro corazón, con nuestros pensamientos? In which way do we do it? With our hearts and with our thoughts? How do we do it? Con nuestra boca. With our mouth. Hacia los demás. Towards everybody else. Porque si vamos a representar, quiere decir que nosotros vamos a mostrar a los demás. Because if we're going to represent, it means that we're going to show everybody else las gracias del reino de Dios. The grace of the kingdom of God. Pero las gracias del reino de Dios que están viviendo en nosotros. But the grace of the kingdom of God that is living within us. O sea, significa que cualquier palabra que yo dé, that means that every word that I give,
Puede ser para bendición o para maldición. It could be for a blessing or for a cursing. Puede ser para vida o para muerte. It could be for life or it can be for death. Puede ser para avivamiento o para un apagón It espiritual. could be for a revival. It could be for a total closing of the Holy O sea, Spirit. por eso, si nosotros tenemos a alguien digno que imitar, ¿a quién sería? So if there is somebody worthy that we should imitate, who should it be? A Jesús, Jesus. a Cristo. Jesus ¿Por qué? Christ. Porque si Cristo, hermano, lo que sí era el Señor tremendísimamente en la tierra, era un hombre prudente. Because what Jesus really was here on the earth was a prudent man. Un hombre prudente en hechos, en palabra. A prudent man in acts and in word. Un hombre que no ofendía. A man that did not offend. Y que él en sí no se sentía ofendido tampoco. And he also did not feel offended as well. Nosotros somos tan débiles. We are so weak. Tan débiles. So weak. ¿Verdad? Que cualquier cosita puede ofendernos. That any little thing can offend us. Pero diga conmigo, yo no, hermano. But say with me, not I, brother. Porque yo soy hijo de Dios. Because I am a son and Y daughter of God. pertenezco al reino de los And I cielos. pertain to the kingdom of God. Yo no, porque soy un embajador del Not reino I, de los because cielos. I am an ambassador of the kingdom of Entonces, God. yo tengo que vivir esa palabra en mi I vida have to live that word in my life para poder enfrentar so that I can confront los ataques del enemigo the que vienen attacks contra of mí. the enemy. Porque si yo no los enfrento Because if I don't confront that con el poder del Espíritu with Santo, the power of the Holy Spirit, entonces no estoy haciendo el trabajo de un embajador del then reino. I'm not doing the work of an ambassador. Porque si yo los enfrento con la carne, Because if I confront them in the flesh, entonces todo el tiempo voy a andar yo con la cabeza caída, every time then I'm going to be with my head fallen Con apart. el I'm going corazón to be frowned caído. upon. With a hurt heart. y en vez de sembrar, hermano, visión y sembrar amor en los corazones, And instead of planting vision in hearts and love in the hearts, voy a sembrar otras cosas. I'm going to plant something else. ¿Verdad? Es muy importante que nosotros entendamos, It's very important that we understand. porque lo que vamos a leer ahorita aquí Because what we're about to see here es para los hijos de Dios, is for the children of God, para los embajadores, for the ambassadors. donde dice el Señor nos está mostrando una amplitud de gozo en los cielos. So what the Lord is showing us is an amplified vision of the joy in the heavens. Entonces, empecemos nosotros retrocedamos un poquito So let's go back a little bit para que podamos nosotros examinar nuestra vida pasada. so we can examine our own lives, our past lives. Vamos a examinar todo este año pasado. We're going to examine this whole year that has passed. Solamente va a ser para examinar, It's only going to be to examine. no para caer, It's not to go and backslide and fall sino back. que va a ser para crecer. It's to grow. ¿Cómo me he comportado? ¿Cómo he How am sido? I to behave? How did I behave? ¿Cómo he tratado a otros? How have I treated others? ¿Cómo me he portado How delante have I de Dios? behaved before the Lord? Tengo que mirar el pasado. I have to see that Y past. muchos dicen, no, hermano, el pasado ya quedó atrás. And a lot of them say, well, no, the past is already left behind. Bueno, porque no le conviene, ¿verdad? Oh, because it's not convenient for you, Pero correct? yo necesito mirar el pasado But I need to see that past. y poder ver cuál es la situación en la cual yo me encontraba, cuáles los tropiezos que yo pude haber puesto delante de mis hermanos. And what is the situation in which I found myself in, and what is it, the stepping stones that I was tripped upon? Porque Dios me va a permitir ahora sí que cruzar un año nuevo, gracias a Dios. Because the Lord's going to allow me to cross this new year, praise God. Y yo quiero que ese año nuevo empiece con gloria de Dios, hermano. And I want for this new year to start with the glory of Con God, bendición de Dios. with a blessing from God. Quiero experimentar, ¿verdad?, su presencia. I want to experiment more of His presence. Quiero ser más como Cristo que el año pasado. I want to be more like Christ than the last year. Yo deseo vencer más obstáculos que el año pasado. I desire to overcome more obstacles than last year. Deseo vencer mis pensamientos. I desire to overcome
my thoughts. Deseo de vencer mi corazón. I desire to overcome my heart. Y deseo vencer mi lengua. And I desire to overcome my Porque de tongue. la abundancia del corazón habla la boca. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Si yo tengo mucha amargura, hablaré amargura. If I am always hateful or sour in that life, I will speak that out as well. Si yo no tengo palabras dulces en mi ser, voy a hablar amargura. If I don't have that sweet being and sweet words in my being, I'm going to speak out the contrary Y of la that. palabra de Dios dice que una fuente de agua no puede echar dos clases de agua. O sea, And the Word of God says that in a fountain of water, you can't put two different types of o waters. sea, dulce y salada. al In mismo other tiempo. words, salt and the fresh water. ¿Verdad? Entonces yo necesito dentro de mí, So I need within me, voy a entrar en una limpieza espiritual. I'm going to enter into a cleanliness, spiritual Señor, cleansing. límpiame, Señor. Lord, cleanse me. Arranca de mí lo que no sirve. Take out of me what doesn't no good. No permitas que yo vea a aquellos que son débiles. Don't allow me to see those that are weak. No permitas que yo me concentre en los que fallan, Don't allow for me to concentrate on those who fall. sino más bien concentrarme en mis fallas. But other than that, concentrate on my own faults Para yo poder, Señor, vencer. so that I can overcome. Para examinarme a mí mismo. So that I can examine myself. Tengo que within me. examinarme, I hermano. have to examine myself, brother. Es muy importante It's eso. very important. This is very ¿Por important. qué? Porque aquí hay algo muy grande que Dios me quiere enseñar. en Why? esta Because palabra. there's something great here that God wants to teach Yo us. necesito un orden en mi vida. I need an order in my life. Y dentro de ese orden, And inside that order, yo voy a permitir que un gobierno dentro de mí se imponga. I'm going to allow for a government within me to take place. ¿Qué estoy hablando? Que un gobierno dentro de mí se What imponga. am I talking about when I say that a government within me is Porque going to mire, take place? Why? hay un gobierno humano Because there is a human government y hay un gobierno celestial. and there is a celestial government. Entonces, yo tengo que escoger qué gobierno me va a gobernar a mí. So I have to choose what government is going to be able to govern it myself. ¿A cuál usted escogería? Which one would you choose? Yo necesito conocer bien el gobierno de Dios. I need to know very well the government Porque of God. el gobierno del mundo lo conozco. Because the government of the world, I know it. Y el gobierno de las potestades de las tinieblas lo conozco. And the governments of all darkness, I know it as well. Pero el gobierno de Dios, But the government of God, aún todavía no lo conozco bien. even that, I don't know it very Tengo que well. concentrarme a conocer el I gobierno have de Dios. to concentrate to know that. Es muy government. importante eso. It's very important. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor. So look what the word of God says. En el versículo 9 dice el apóstol Juan, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo. So the Apostle Paul says in verse 9 in Revelations 21, and there came unto me one of the 7 angels which had the 7 vials full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, come here, I will show you the... Ven acá, dice, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Come here, I will show you the bride, the Lamb's wife. Recuerde que la esposa del Cordero, hermano, se complementa de todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Remember that the bride is everybody that has been washed in the blood of Christ. Y recuerde, hermanos, que esta esposa, hermano, ha sido lavada, santificada por el Señor, dice, por su propio sacrificio. And remember that this wife has been cleansed and sanctified by his own blood by Entonces, Jesus. diga conmigo, ahí estoy yo. So say with me, that's me right there. Entonces, fíjese qué tremenda experiencia del apóstol Juan. So see, look at this, how tremendous experience that the apostle went through. El ángel lo saca del lugar y lo lleva a otro lugar donde él va a experimentar, hermano, la presencia de la desposada del Cordero. That the angel took him out one area and put him into another area where he was going to experiment the presence of
the Lamb. Y of dice the el throne. versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me that great city, the holy Jerusalem. Acuérdense que esta no es la Jerusalén actual, sino que es la nueva Jerusalén. Remember, this is not the actual Jerusalem, but the new Jerusalem. ¿Verdad? Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que dice que es la nueva Jerusalén, dice la santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. It says it's the holy Jerusalem descending out of heaven of God. O sea from God. que él tuvo la visión y vio cómo la ciudad bajaba de los cielos. So he had the vision and saw how the city came down from the heavens. Mire, qué extraño, ¿verdad? Pero aquí en estos pasajes muchos sacan sus teorías, muchos sacan sus afirmaciones. A lot of people take out their theories and their affirmations through the scripture. Entonces, muchos dicen que la tierra completamente va a ser destruida totalmente A lot of them say that the earth is going to be completely y destroyed que Dios va a construir otra tierra nueva. and that God is going to ¿Verdad? totally take over and form another new land. Por ejemplo, cuando en el infierno muchos dicen que las almas serán destruidas en el infierno. For example, like in hell, they said that a lot of them will be destroyed. Pero la palabra del Señor dice que en el día del juicio final, But the word of the Lord says that in the day of the final judgment, aún el mismo infierno entregará, dice, even the same hell is going to enter a los muertos. into the dead, Y entonces para que todo se sea echado al lago de fuego, so that everything will be thrown to that lake of fire. que dice que es la muerte segunda. That is the second death. That's Y what's que ahí dice es el lloro y el crujir de dientes. and that is where the gnashing and weeping will start. Entonces, en la palabra del Señor también nos dice en el libro de Primera de Pedro que los elementos se encenderán en fuego. Also, the word of the Lord tells us in 1 Peter that the elements also will O sea que become alive and burn. la tierra será como un sol lleno de fuego. So the earth is going to be like a sun full of fire. Porque a través del fuego se purifica todo. Because through that fire, everything gets purified. Y va a ser, hermano, mientras la tierra esté encendida en fuego, And while that earth is on fire, el juicio final se va a estar llevando a cabo en otro lugar. that final judgment will be taking place somewhere else. Cuando todo eso termine, When all that is over, la nueva Jerusalén the new Jerusalem descenderá sobre la will tierra, descend over the earth. porque dice que será una tierra nueva It says there's going to be a new land donde mora la justicia. where justice will live. Pero cuando dice una tierra nueva, no significa que fue destruida, But when it says a new land, it doesn't say that it's destroyed, sino que fue purificada. but it was purified. Porque, por ejemplo, si ni modo que le digan a usted o a mí que somos nuevos. Well, for example, it's like they're telling you and I that we're new. Si la miramos físicamente hablando, If we see it physically looking at it, y yo les digo, hermanos, yo soy nueva criatura, and I tell you, brother, I'm a new creature, usted va a decir, "Sí, está más viejo que el conejo de la and you're going luna", to say, well, he's older than whoever. ¿verdad? Entonces, mire, hermano, espiritualmente soy una nueva criatura porque el Espíritu Santo me renovó. So in spiritual speaking, I am a new creature because the Holy Spirit restored me. Y me renovó a través del fuego And He consumidor. renewed me through that consuming fire. Me limpió con la sangre del Cordero. He cleansed me with the blood of the Y el Lamb. Espíritu Santo es fuego de And the Dios. Holy Spirit is the fire of Entonces God. te convierte en algo nuevo. So it converts you into something new. Pero soy la misma persona, But I am the same person, el mismo cuerpo. the same body. Pero los pensamientos son diferentes. But the thoughts are different Porque mi corazón fue cambiado. because my heart was Fue changed. circuncidado. It was Y fue circumcised. quitado el pecado. And it was taken away ¿Verdad? in sin. Y eso sucede en cada uno de los cristianos. And that happens in every Christian. Una circuncisión espiritual. A spiritual circumcision. Y es quitado aquel pensamiento. And those thoughts are taken ¿Verdad? away. Lo que antes pensaba, lo que antes
What you used to think before, lo que antes planeaba, what you used to plan before, ya no lo pienso ni lo planeo. it doesn't. You don't even think about it or plan it. Porque mi mente piensa cosas nuevas en Dios. Because my mind thinks new things in God. Entonces Dios tiene nuevos planes So God has new plans para la tierra for earth y para todos sus hijos. and for all His children. Entonces dice la palabra del Señor ahí. So the word of the Lord Y says mire, here, no importa que usted no esté de acuerdo en esto. look, it doesn't matter if you're in agreement with this. Porque cada mentalidad quiere hacer sus propias, su propio enseñanza, su propia doctrina. Because every mentality wants to do their own doctrine and their own Y teaching. yo digo, ok, está bien, o sea, como es el libro de Apocalipsis y es algo que aún todavía no ha sucedido. And I say, okay, since it's the book of Revelation, that is something that hasn't come to pass yet, Y que muchas veces es solamente una cosa que nos difiere. and a lot of times it's something that just differs within us. Bueno, pues entonces está bien, ¿verdad? No hay Fine, problema. so I'll just leave it at that. There's no Pero problem. yo tengo mis convicciones bíblicas. But I see ¿Verdad? biblical Que conditions. bíblicamente Dios sí me ha enseñado esto que le estoy yo contando, ¿verdad? And biblically, God has showed me, all this that I'm teaching you. Porque dice la palabra que va a bajar una ciudad santa, ¿verdad? Because the word says that a holy city will come. Que descendía del cielo. It was descending from the heavens. Y dice el versículo 11, And y que verse 11. tenía la gloria de Dios. And having the glory of God. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. And her light was like unto a stone most precious, even like jasper stone, clear as crystal. Ya, cuando dice en inglés, no dice mejor clear. Clear. Diáfana significa clara, Clara. que es transparente. That is transparent. Imagínese, hermano, el color de la ciudad de un color de jaspe. Imagine the color of the city, the color of jasper. El jaspe es como color verde, ¿verdad? The jasper is like a green color. Pero esta es transparente, But this one is a transparent one que deja cruzar la luz. that lets the light go through. Porque dice que Dios será nuestra lumbrera. Because it says that God is our candle, Ahí- He is our light. Ya no habrá sol, ya no habrá luna, There's not going to be any sun, there's not going to be any moon. sino que es Dios que es la lumbrera. See, God is going to be our light. Imagínense cómo se va a sentir usted y yo, hermanos, donde ya no tenemos necesidad de sol y luna. So how are you going to feel? Imagine that we don't have any need of the sun and the moon. Donde ahí ya no habrá más cambios de clima. Where there's not going to be any more changes in the atmosphere, in the Donde seasons. ahí usted y yo nos vamos a gozar eternamente. We're gonna rejoice eternally right there. O sea, todas las cosas del mundo son pasajeras, In other words, everything that happens here on earth, it's just gonna pass. pero las de Dios son eternas. But God's, they're eternal. Y dice aquí la palabra del Señor. And the word of the Lord says this. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. And had a wall and high and 12 gates. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. And at the gates 12 angels and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. And on the wall of the city had 12 foundations, and then the names of the 12 apostles of the Lamb. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. And he that talked with me had a golden reed to measure the city and the gates thereof and the wall thereof. Mire, hermano, nos está dando detalles. He's giving us details. Y esto es tanto espiritual como físico. And that is also spiritual as well as O physical. sea, no solamente es espiritual, sino también es literal. In other words, it's not only spiritual, but it's literally written. Dice en el versículo 16 nos quedamos. And yes, in verse Y 16, la ciudad se halla establecida en cuadro.
And the city lies in foursquare. Nos da dimensiones. Dice que es un cuadro la ciudad. It gives us dimension. It says that the city is a foursquare. Y dice la palabra del Señor, hermanos, estoy en el 16. Dice, y su longitud, o sea, lo largo es igual a su anchura, porque es un cuadro. And it says that the length is as large as the breadth. Y él midió la ciudad con la caña, que fueron 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, o sea que es un cuadro. And he measured the city with the reed, and 12,000 furlongs. The length of the breadth and the height of it are equal. Por aquí había un cuadro, pero ya me lo robaron. Un cubo. ¿Cómo se dice un cuadro? ¿Un cubo? Un cubo. Un A cubo. cube. A cube. Es lo que está enseñando. This is what it's showing us. Lo largo, lo ancho y lo alto The es un length, cuadro. the width, and the height. It's a cube. Y dice la palabra del Señor 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. And he measured the wall thereof as 144 cubits according to the measure of a man, that is, of the angel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third a chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 10th a chrysoprasus, the 11th a jacinth, and the 12th an amethyst. Todas las piedras preciosas que Dios, hermano, que Dios tiene aquí en la tierra son las que van a estar donde la ciudad va a estar fundada. Apocalipsis capítulo 21. All of these precious stones that we see here on earth, these are going to be on that foundation in as we are reading right here in O sea que Revelations. las mujeres van a estar bien contentas, In other words, the women are going to be so happy porque a las mujeres les gusta todo esto, hermano. because women, they love all this. En el versículo 19. In verse 19, ¿Me entiendes? Imagínese usted, por favor, imagínese imagine yourself, please. Just imagine los muros de jaspe, the walls of jasper, un jaspe cristalino, a crystal clear jasper donde puede atravesar la luz. where light can come through. Pero cada una de las columnas, But each and every one of the columns ¿ok? Es una piedra preciosa. is a precious stone. Me imagino que son columnas grandísimas. I'm imagining that they're humongous pillars. O sea, me imagino que es una de diamante tremendísimo, ¿verdad? I'm imagining one with big, like diamonds, great and tall. Y luego está la esmeralda, And then está the emerald el is there. berilo, está, bueno, y entre medio de las columnas el jaspe. And in jaspe, between jaspe. those pillars is the jasper. O sea que los muros de la ciudad son verdosos. In other words, the walls of the city, they are like a greenish El color. jaspe es verde, Because ¿verdad? jasper is green. See, A ver, ¿quién like a tiene green marble. anillos de jaspe? Es como el de los chinitos, ¿verdad? Sí, piedras de jaspe, ¿nada? ¿Cuántos conocen el jaspe, pues? How many of you know what jasper looks Hermanas, like? les voy a tener que comprar I'm algo de gonna have jaspe. to buy you guys some jasper. Es verde. It's Es verde. green. It's green. Hay jaspe que está medio cafezón también, pero es verde. There's some of it that's a little bit brown, but it's green. Y mira, hermano,
es algo precioso. It's something precious. Ni siquiera como lo pintan en algunas figuras es. Not even the way that they painted in some figurines. Sí dice That's not how it is. que la ciudad adentro de las murallas, dice la ciudad de un oro tan fino que parece cristal. It says that the inside of the city is such a fine gold. It looks like crystal, Como cristal. like crystal. Pero las columnas, hermanos, tremendamente, hermano, de diferentes piedras preciosas de la But the ciudad. pillars are of different stones, precious Y cada stones. una, fíjese, qué tan precioso How precious it is. es el fundamento The foundation que Jesucristo dejó a su iglesia. that Jesus Christ left to his Qué tan church. precioso es. How precious is Porque that? es la palabra de Él, Because his word, es el fundamento. that's the Y foundation. dice la Biblia, dice en el libro de Gálatas, lo voy a leer. The Bible No says pierda ahí, in the ¿ok? book of Galatians, don't lose your place Vaya there. conmigo a Gálatas, Go pero no with pierda me to ahí. Galatians. Mira lo que dice el capítulo 2. In chapter 2 of Galatians, Déjame ver si es ahí. No es en el capítulo 2. Estoy buscando a ver si usted se recuerda. Efesios capítulo 2, perdón. Dice la palabra del Señor. Ephesians chapter 2, the word of the Lord says. Amén. En Amén. el versículo 20. In verse 20, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. in verse 20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Entonces imagínense, ¿cuál es el fundamento de los profetas? So imagine, what is that foundation of the prophets? ¿Cuál es el fundamento de los profetas? What is it? Who is it? ¿Cuál es? Sí. Cristo es la principal piedra del ángulo. Cristo es la roca. Cristo es la palabra. Christ is the cornerstone. Pero, ¿cuál es el fundamento de But los what is the foundation profetas? of the prophets? Porque aquí lo dice, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, vamos a leerlo una vez más. Let's read it one more time here. Dice, edificados sobre el fundamento ¿de quién? It says, De los edified apóstoles y profetas. and are built upon the foundation of what it says here? Of the apostles and the prophets. Okay, ¿cuál es el fundamento de los profetas? What is the foundation of the apostles and the prophets? De los profetas. Of the prophets. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? What is the foundation of the apostles? Vamos a mirarlo de esta manera. Let's look at it this way. Tenemos Antiguo Testamento We have Old Testament y tenemos Nuevo Testamento. and we have New Testament. Tenemos el fundamento de los profetas We have the foundation of the Antiguo prophets, Testamento. Old Testament, y el fundamento de los apóstoles en el and Nuevo we Testamento. have the foundation of the Siendo apostles. la principal piedra de Being todo. the primary, the Dice, cornerstone of siendo la everything, principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. and being the Jesus Christ Entonces, himself being the chief Si cornerstone. los profetas no hablan de Cristo, So if the prophets don't talk about Christ, más bien, si uno de los libros de los profetas choca contra los demás libros acerca de Cristo, so if one of the books of the prophets goes against of the rest of the books No of es the un prophets libro of fiel. Christ, is not a book. si alguno de los libros de los apóstoles choca con el Nuevo Testamento, no es un libro fiel. So if any of the books from the apostles goes against what the books of the prophets say, then it's against him Y as si well. toda la Biblia choca contra sí, alguno de los And libros de everything crashes against each other, no es un libro fiel. it's not that book. Por eso los 7 libros apócrifos de la Iglesia Católica Romana
That's why the apocryphal books in the Christian Bible, fueron quitados de la Biblia, they were removed from the Bible. que ellos hicieron. That they did. They Okay. wrote them. Porque chocan con los libros de los profetas y de los Because apóstoles. they crashed against the books of the prophets and the apostles. El libro de Enoch no se metió en la Biblia. ¿Por qué? The book of Enoch, it wasn't submitted in the Bible. Why? Hermano, miren, ellos no tienen un libro completo de Enoch. Because they don't have a complete book of Enoch. Ellos tienen pedaceras. They have pieces, Solamente. bits and pieces. Pero ese libro se fue haciendo a través de los años. But that book was, written throughout the years. It Y was built. ahí es donde sacan la enseñanza de los gigantes. And that is where they take out the teaching of the giants. ¿Cuántos miraron la película de el Arca de Noé cuando estaban unos gigantes de piedra construyendo el arca? How many of you guys saw the movie of Noah's Ark where the giants came? Pues They eso were está constructing inspirado that. en el libro de Enoch. That's inspired from the book of Enoch. ¿Verdad? Aunque no todo lo de esos libros, ni los apócrifos, ni el de Enoch, son malos totalmente. Even though not all those books are bad. Porque algunos de ellos son históricos, son buenos. Some of them are historic, they're good. Podemos ver muchas cosas que son buenas. We can see a lot of good things out of Pero it. cuando usted vea en alguno de los libros que tiene mucha, ¿cómo se llama esa palabra? ¿Perdón? Misticismo, haga. Eso, fantasía. When you see a lot of stuff that's going on, like Diga fantasy, conmigo, not real, fuera, or fiction, fuera, it goes fuera. out. Say it with me, out. Cuando usted mire fantasía, fuera. When you see that is Okay. fantasy, Y si it's usted lee el out. libro de Enoch, And if you read va a the book mirar of Enoch, mucha fantasía. you're going to mucha see a lot of fantasía. fantasy. Y algunos de los libros apócrifos también, mucha fantasía en algunos de ellos. Pero muchos hablan en contra de la idolatría, que es bueno. Otros hablan acerca de Dios, A bien, lot of que them es talk bueno. about God, Pero well, chocan. but they come against it. Entonces, they clash. por eso dice el Señor, dice, mira, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Si Cristo no está ahí, entonces no es fiel. So if Christ is not there, then it's not faith. No es It's fiel. not faithful. It's not. You Ahora, can't follow upon vaya that. conmigo para allá, para Apocalipsis, So let's go with me back to the book of Revelation. porque Cristo es el todo y en todo. Because Christ is in everything and everything. Y es lo mismo hoy en estos tiempos. And today, even in these days, Podemos predicar mucha palabra, podemos predicar mucha doctrina, podemos predicar muchas enseñanzas, podemos predicar muchas cosas al mundo cristiano. we can preach a lot of doctrine, a lot of teaching, a lot of things to the Christian world. Pero si Cristo no es la piedra de nuestra predicación, But if el ángulo de nuestra Christ is not predicación, that cornerstone, the chief cornerstone of our preaching, nuestra then prédica no está completa. our preaching is not complete. Y fíjese bien de qué manera es. And look very well in which manner this is. Si yo voy a predicar de Jesucristo, If I'm going to preach Jesus Christ, pero yo no muestro al Señor en mi vida, and I don't show the Lord my life, y no en la iglesia, sino en los lugares donde yo ando y vivo, and I'm not talking about church, but in the places where I go, si yo no manifiesto a Jesús en mi vida, and if I don't manifest Jesus in my life, entonces mi palabra then my word, no es fiel. it's not faithful. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser el centro de todas las cosas que yo haga en el púlpito o que enseñe en cualquier lugar. Why? Because Christ has to be the center of all things that I talk about in the pulpit and in every place I Tengo que go. vivir una vida en Cristo I have to live a life in Christ para poder predicar su so palabra. that I can preach His word. Tengo que mostrar a Jesús I en mi have to vida show Christ in my para life que tenga una validez. so I can have that Porque si validness. no, es muy fácil de que te la derriben. ¿Por qué? Porque si Cristo no es manifestado en tu vida, te van a derribar. And it's easy for them to derive it and get rid of it if Christ is not manifested Y in your life. mire, y aquí, hermano, hay algo muy importante. And there's something very important here. Porque yo necesito buscar el orden de Dios. Because I have to
seek the order of God. Necesito su gobierno. I need His governing. Yo quiero que Dios gobierne mi vida. I want for God to rule over my Pero life. para que gobierne mi vida, And for Him to rule in my life, tengo que someterme a Él, I have to submit to Him. ¿verdad? Right? El mundo tiene sus gobiernos The world has its rulings and its governments. y también tiene sus reglas. And it also has its rules. Y todo el que se porta mal, ¿qué sucede? And anybody who misbehaves, what A happens? las rejas. Behind the ¿Verdad jails. que sí? Right? A las rejas. Behind the O cell. delante del juez. Or before the judge. A barrer las calles. Vámonos. Or to go sweep some streets. ¿Por Come qué? on, let's Porque se go. porta mal. Why? Because he ¿Verdad? misbehaved. Porque es un gobierno. Because it's a Y government. un gobierno tiene un orden y un gobierno tiene, hermanos, sus decretos. And a government has its order and its decrees. Y un gobierno tiene que ser respetado, And it has to be respected as well. ¿verdad? Entonces yo Right. necesito conocer el gobierno de Dios. So I need to know the ¿Por government qué? and the Porque la ruling of palabra del God. Señor aquí me está enseñando algo grande. Because the word of God is showing me something Y ahorita great vamos a ir para here. allá. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ahorita estamos mirando la gloria de la ciudad. Look what the word of God says. Right now we're seeing the glory of God. Estamos mirando los colores y todas las joyas preciosas de la cual está hecho la ciudad. We're looking at all the colors and all the precious stones in which how the city is built. Pero también acabamos de ver algo que ahorita voy a tocar. But we have also seen something that I'm En about el to talk versículo about. 21, In verse 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Mire, hermano, aparte de los diamantes, de las piedras preciosas, ahora vienen las perlas. and it says here, besides this, look at this, what it says in verse 21. And the 12 gates were 12 pearls. Cada una de las puertas era una perla. Every several gate was of one pearl. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God enlightening it, and the Lamb is the light thereof. Aún todavía no hemos conocido completamente la luz de Cristo, no la hemos conocido totalmente. We have not yet gotten to know the whole light and the whole presence of who Jesus Christ Nos is. ha despertado con su luz, vivimos en su luz, sí, andamos en su luz, la luz verdadera vino a este mundo y el mundo no le conoció. We have that, we lived in it, and He came here, and the world did not know Him. Se manifestó a nosotros. He manifested Himself unto us. Pero aún todavía, dice la palabra del Señor, dice, pero aún todavía le veremos, dice, como nunca lo hemos visto y no le vamos a conocer. And even now it says we're going to see Him, we're not going to be able to, and even the word says we're not going to know Him. Porque los apóstoles de Dios mismos lo conocieron físicamente, Because even the apostles, they knew Him pero physically. ya no lo van a conocer como lo conocían. But we're not going to know Him like they knew Him. Ahora dice que su luz Now it says that His light, será nuestra lumbrera. it says that His light will Y be en el our versículo candle. 24. It will be our light. Y mire, hermano, mire, ¿por qué le digo esto? Porque la tierra será renovada, restaurada. Why do I say this? Because the earth is going to be restored. Y nosotros And ourselves, nos convertiremos en naciones. we will become nations. 24. 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. And in verse 24 it says, and the nations of them which are saved shall walk in the light of it. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. And the kings of the earth do bring their glory and honor into it. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.
And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. And there shall in no wise enter in anything that defiles, neither whatsoever works abomination or makes a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Ahora, nosotros aquí tenemos algo de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les he hablado de gobierno. Queremos conocer. So we have something here that we want to learn because we're learning about government and ruling. We Queremos want to know it. conocer el gobierno de Dios. The ruling and the government of Ahora, God. el gobierno de Dios es perfecto. The government of God is Y perfect. si hablamos de un sistema, que Dios tenga un sistema de trabajo, And if we're talking about a system, Él es perfecto en su gobierno. God is perfect in His ruling. La palabra del Señor habla aquí de 12 apóstoles, The Word of God says here about the 12 apostles, 12 tribus, 12 tribes, 12 tronos, 12 thrones, 12 puertas, 12 doors, 12 fundamentos, 12 foundations, 12 piedras preciosas, 12 precious stones, 12 perlas, 12 pearls, 12 ángeles, 12 angels, 144 codos. 144 El cones. 12 por 12 es 144. That is 12 by 12. 12 times 12 is Entonces, 144. 12, hermanos, 12 es la perfección eterna de Dios. So 12 is the eternal perfection of God. 12 es el número de gobierno. 12 is the number of ruling. Acuérdense de eso. ¿Qué es 12? ¿El número de qué? Gobierno. What is 12? The Gobierno number of de ruling Dios. of God. God's De government. Dios. ¿Ok? De Dios. Entonces 12, porque todo lo que usted mira aquí dice 12 y 12 y 12, como en el versículo 12, ¿qué dice? In verse 12, Y what mire, does y it queda say? en el versículo 12. Go with me Dice, into verse tenía 12. un muro grande alto, ¿con qué? Con 12 puertas. And it says here, and it had a wall great and high, and it had what? It had 12 gates. Y en las puertas 12 ángeles. And at the gates, 12 angels. Y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. And names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Y así se va usted y va a encontrar el número 12. And you're going to go in, you're going to find the number 12. Porque es un número de gobierno perfecto de Dios. Because it's a number of the perfect ruling and the government of God. Aún ahí mismo en Apocalipsis 22, 2, Even though right there in Revelations 22:2, ¿qué dice del árbol de la vida? what does it say here? Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. 22, ahí mismo. It says, 22, in the 2. midst of the street of it, and on either side of the river was there the tree of life, Que produce 12 frutos. which bare 12 manner of fruits. O sea, el 12, hermano, es un número de Dios. So 12 is a number of God. Que nosotros queremos meternos ahí. But that's where we want to Si get. nosotros nos vamos al libro al Antiguo Testamento, If we go to the number in the Old Testament, ¿por qué Dios, hermano, utilizó el número 12 en todo lugar también? why did God use the number 12 in every place? Porque Dios, hermano, dirige a su pueblo bajo un gobierno teocrático. Because He rules His people under a government that's no entiendo cuál es la palabra. Otra palabra. ¿Cómo se dice teocrático? Theocratic. A theocratic Mira, government. hermanos, Thank you. ¿Qué significa teocrático? What does that mean? Que es un gobierno de Dios. That it's Theos a government and significa a ruling Dios. of God. Theos es Dios. Theos es Dios. Theo is, the word Theo is God. ¿Verdad? Entonces, mire bien. Aquí hay algo muy importante. There's something very important here. La iglesia The church, no se rige bajo un gobierno demócrata. it doesn't align itself under a democratic government. Mire bien. Ni tampoco bajo un gobierno republicano. Neither under a Republican government. La iglesia no se rige así. It doesn't direct itself like that. ¿Sabe cómo es un gobierno demócrata? You know how a democratic government is? ¿Sabe usted?
Cuando, Do you know? cuando dice, hermano, vamos a hacer junta de negocios. When they say, brother, we're going to make a meeting of jobs, Y se sientan businesses, todos ahí. and everybody sits there. Y digo yo, And ¿qué I les say, parece si pintamos la pared esa blanca? what do you think if we paint that wall white? Y luego, ¿cuántos levantan su mano? How many of you raised your hand? Y entonces están ahí 20, 30. So there's like 20 or Y la 30. mitad levanta la mano y And la half mitad of no. them raise their Y hand. si, ¿por qué and ustedes they no la don't. levantaron? And they say, why Porque didn't nosotros you la lift it queremos up? azul. Because we want it blue. ¿Verdad? O sea, por medio de votación So through a vote, se quieren hacer las cosas they want to do things like that. That's como how el they work mundo it. las hace. The way that the world Y does no it. es así. And it's not like that. En la iglesia el gobierno es... In the church, the government teocrático. is the ¿Qué theocratic creen government. que Dios desde el principio God from the beginning usó mucho el número 12, hermanos? used a lot that number 12. He used it. Los 12 panes The 12 en el breads tabernáculo. in the Y tabernacle. no me acuerdo qué más cosas hay I de don't 12. remember what else there is with Las the 12 number tribus de 12. Israel. The 12 tribes of Muchas Israel. cosas del número But a 12. lot of things ¿Por with qué? the number 12. Why? Porque Dios estableció un gobierno Because teocrático God established that theocratic government dentro de su pueblo within His people. desde el principio hasta el From the final. beginning until the end. Hasta el final. Until the end. Entonces, ¿quién llevaba la culpabilidad de cómo fueran las cosas en el Who was tabernáculo? at fault, you know, of how the things ¿Quién? were at the tabernacle? Cuando Dios le dijo a Moisés, When God hazme told el Moses, tabernáculo como se te mostró en el cielo. do that tabernacle as ¿Verdad? it was shown to you in the heavens. ¿Qué dijo Moisés? What did Moses say? Moisés, hermano, tráiganme a todos aquellos que saben hacer carving y que saben hacer esto y aquello. Moses said, bring me all those of them that know how to do the carving. Y comenzaron a traer a todos los And they trabajadores. started bringing all the workers. Y Moisés les decía, esto lo quiero así, esto así. And esto Moses así, would tell sí, them, I want sí, this, like sí, this, like this, sí. and like that. ¿Por qué? Why? Porque es un gobierno teocrático. Because it's a theocratic ¿Por qué? government. Porque Dios ha puesto, hermano, al frente de la congregación líderes, Because God has put before the congregation ¿verdad? leaders Que les da la visión de That- cómo quieren las cosas. that gives them the vision of how He wants things. Y aún así, qué bonito es cuando el pueblo, hermano, sabe que, mire que Dios me dio esta idea y digo, se queda uno, gloria a Dios, eso es And de Dios. even like that, it's ¿verdad? good when, you know, where our people say, you know what, God gave me this idea, and it's like, it's Pero yo he awesome. estado en iglesias But I've been in churches donde quieren jugar where they want to play a la democracia a democratic government. y están votando y votando And they're voting and voting, y nunca hacen nada. and they never do anything Ese es with un that. desastre para la iglesia That's de a Cristo. disaster for Por God. eso el Señor puso, hermano, That's why he put- por eso Cristo escogió 12 apóstoles That's why Christ chose those 12 para apostles. fundamentar el Nuevo Testamento. So He could create that foundation of the New Por Testament. eso Dios escogió profetas That's why He chose prophets para as well. fundamentar el Antiguo So He Testamento. can create the foundation Y of the Old que Testament. cada uno de ellos And each and every one of them era responsable was responsible de escribir exactamente como of el Espíritu writing Santo exactly what the Holy les estaba Spirit dictando. was dictating them. exactamente, Exactly. porque era Dios Because it was el que God, estaba escribiendo su the palabra one that was writing His word a través de hombres. through men. Y hermano, es tan completa y tan perfecta la And palabra. de it's Dios. so complete and perfect, the word of God. Dice, la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. It says that the word of God is perfect, that it converts the life. Somos nosotros los seres humanos los que le damos el cambio a la Biblia. It is us, the human beings, that give that change to the Bible. Eso no quiere decir eso. No, eso no quiere No, decir that aquello. doesn't mean that. No, that doesn't mean that as well. Mejor pongámonos a orar al Señor. Señor, Let's just pray enséñame, to the Lord muéstrame. and ask God to show us. Padre, yo Father, quiero entender bien tu I palabra. don't understand your word well. Señor, ¿por qué le enseñaste eso al pastor? Lord, why did you teach the pastor that? También hay que mirar qué mono se para a predicar acá arriba. Also, let's see, you know, who's standing over Sí, here. por you eso know, yo tengo que before the entender la pulpit. palabra del Señor. You know, the word of the God. Ahora, yo soy parte de ese fundamento
Now I am part of that foundation porque yo soy hijo, because I am a son ¿verdad? De estos apóstoles of those que comenzaron a apostles predicar el that evangelio. started preaching the gospel. Vamos a llamarle de esa manera. ¿Cómo? Pablo le decía hijos, ayos, en Cristo. Paul used to call them, you know, ¿Sí está conmigo, hermano, sons. verdad? Are you with Entonces, me? es muy importante, hermano, que yo como hijo de Dios, It's very important, brother, than me as a son yo of tengo God. que mirar qué está saliendo del púlpito, quién está I have to predicando, see what's coming out of the pulpit, ¿Cómo está who's predicando? preaching, how is he preaching, si me está hablando verdad o mentira, if he's speaking truth or lying, si está escrito o no está escrito, if it's written or if it's not written, si es ejemplo o no es ejemplo. if he's an example or is not an Eso también example. tiene que ver. That has a lot to do with it as well. Si es rígido o no rígido, Is he rigid or not? si es religioso If o es he's espiritual. religious or is he spiritual? Si avienta letra o avienta espíritu. If he throws just the verb of the letter or is he really throwing the spirit? Si mata o edifica. If he kills or if he edifies? Es muy importante, hermano. It's very important. La palabra del Señor te mata si andas en pecado. The word of God. Pero al mismo tiempo, de ahí mismo sale el ungüento que te levanta y que te sana. But at the same time, he will lift you up and restore and raise you. Entonces, Dios, el número 12, es usado 187 veces en la Biblia, y en el libro de Apocalipsis es usado 22 veces en este libro. 187 times in the Bible the word is used, and 22 times in Y Revelation. significa perfección de gobierno. And Póngale it ahí. means perfection of government, Número slash ruling. That's what the 12. number 12 means. Perfección. Write it down. Perfección de gobierno. De Dios. Teocrático, un gobierno of the teocrático. governing or the ruling Por eso of es tan God. importante That's why it's so que important nosotros, hermano, nos metamos en la palabra. for us to get into the word. O sea, métete, pero de tal manera que la creas, que la vivas, que te cambie, que te transforme. In other words, get into it in a manner that is going to transform you and it's going to change you. ¿Cómo se sentiría usted que su casa fuera un palacio, verdad? Bonito. How would you feel that your house is a palace? Un palacio, hermano. A palace. Pues mire, lo es, Well, look, it is. pero espiritualmente. But Por spiritually, lo pronto, allá está, no sé dónde está. Dice que va a bajar de los cielos. it says that he's going to descend from the heavens. O sea que todos los materiales que Dios tiene aquí en la tierra, piedras preciosas, metales preciosos, también los tiene en los cielos. In other words, all the materials that the Lord has here, the elements that He has here on earth, the precious stones, He also has that in heaven. Los metales y piedras que All son of the metals codiciadas and por the el hombre, stones that have been created here by men. nosotros los vamos a tener gratuitamente, We're going to have them free. ¿verdad? Entonces, qué importante es How important it is que nos sometamos. that we submit. Dice la Biblia, sométanse The Bible says submit a sus pastores. to your pastors. Esa es una palabra de Dios, ¿sí o no? Is that a word of God? Yes or ¿Cuántos la no? han leído? How many of you have read Si this? no la han leído, If you haven't read it, váyanse allá al libro de Hebreos, hermano. go to the book of Hebrews. Sométanse a sus pastores. En Submit el libro to your pastors. de Pedro también. And Yo Peter sé as well. que aquí estamos, gente que estamos sometiéndonos. I know estamos- that we are people here that we're ¿verdad? obedient. Entonces, el pastor tiene que estar sometido también, The pastor as well has to be así submitted as como well. cada uno de nosotros. You know, and he's Porque responsible for each and every one of us. somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Y yo Christ. tengo que estar sometido a Cristo. And I have to submit to Aún, Christ. fíjese bien cómo dice la Biblia, Even like that, marido the Bible says. y mujer, It says, husband and wife, sométanse unos a otros. submit to one Dice, another en el temor de Dios. in the fear of God. Pero también dice, marido, But it also says, husband, sométete a Cristo.
Submit yourself to porque tú eres Christ la cabeza. because you are the head. Entonces tu mujer se tiene que someter a So ti. then your wife will also have to submit. Pero si el marido no se somete a Cristo, But if the husband doesn't submit unto Christ, ¿qué va a hacer la mujer? what is the woman going to do? Ni modo de seguir sus pasos, ¿verdad? I mean, should she follow his steps as well? Tiene que ser ejemplo. She has to be an example. No tenemos que ser perfectos porque vivimos en la carne. We're not to be perfect because we live in the flesh. Pero también no podemos ser una regazón todos los días. But we can also be able to be messing it up all Así the que si time, usted every day. piensa casarse un día, So if you're thinking about getting married one day, si usted está soltero, if you're single, como allá los jovencitos aquellos, like over there, I have the youth over there. si piensan casarse un día, If you think about getting married one desde day, ahorita, as of right now, comiencen a pedirle a Dios por la start esposa que Él asking tiene God para for that wife ustedes, that He has for you, ¿verdad? Que Él tiene para that ustedes. He has for you. Porque si no, Because if not, y también las mujeres, and also the women as Señor, well. Señor, Lord, te pido I'm asking you por aquel for que va a ser mi esposo, that. That's allá my husband. cuando cumpla 30 años, Over there when I'm 30 years old. 30 años. 30 years old. Sí, porque Sina me dijo, yo no me voy a casar hasta los 30 Sylvia said años. she's not getting married till she's 30. ¿Verdad? Ya, el que a los 30 años, Over there when I'm 30 maybe. Y los varones, Señor, allá cuando And cuando then- tenga yo los 30 años, Lord, when I'm 30 as well. mándame una treintona por ahí. Send me a 30-year-old. 30 es de jóvenes, es joven, es 30 joven. is young. Pero que sea tuya, But let her be que yours. te entienda a ti, That will be obedient to you. que respete tu gobierno, That will respect your governing and ese your ruling. gobierno teocrático, And that government that's que lo theocratic. respete, que lo That you will entienda. respect it and understand Y si it. no lo entiende, And if she doesn't understand it, que yo pueda enseñarle then I will be able to teach her as well. con la palabra de Dios. With the word of God. Entonces, hermano, tenemos aquí la Nueva Jerusalén, So we have here the New Jerusalem, tremenda ciudad, a tremendous city donde queremos morar, ¿verdad? where we want to be able to live, Y le right? voy a decir algo, I'm going to tell you something. pero usted tiene que pensar así como yo. But you have to think like me, okay? Ya moramos ahí, Then okay? ya estamos ahí viviendo. We're already there. Pero si usted está en el mundo, But if you're in the world si ha salido de las puertas, and you have gotten out from the doors, ¿entiende? Pero espiritualmente, but yo spiritually, ya puedo disfrutar I can already de enjoy esa ciudad. of that city. Por lo menos espiritualmente ya puedo tocar At least spiritually, espiritualmente I can already touch y vivir en ella. and live in it. ¿Me entiendes por qué? Why? Hermano, porque Dios nos ha dado entrada, Because God has given us that dice, entry. a través del nuevo velo, And through that new veil, que es la sangre de Jesucristo. that is the blood of Jesus Christ. Tenemos entrada. We have that Dice la entry. Biblia, aunque este tabernáculo se está deshaciendo, Even if this tabernacle is becoming apart, se está deshaciendo, becoming apart. ¿verdad? Algunos más rápido que otros, pero ahí va. Some of us, faster than others. Y yo que me renuevo cada día, ¿verdad? And me, I get renewed every day, right? Pero este tabernáculo se está deshaciendo. But this tabernacle is just growing old. Pero lo que tenemos dentro, hermano, But what we have within, brethren, está clamando y anhelando it's calling la redención. and it's needing that redemption. Y ahí tenemos que vivir. And that's where we have to Si live. nosotros vivimos ahí, If we live there and reside se there, acabaron los pleitos, fights are se over. acabaron los problemas. Problems will be over. Problemas va a haber todo el tiempo, There's always going to be pero problems. usted no va a ser el problema. But you will not be the problem. Problemas van a ser los de tu alrededor. The problem is going to be the ones that surround De vez en you. cuando te vas a querer bajar de la cruz, Every once in a while, you're going to want to come down from the porque cross somos carne. because we are flesh. Pero si te quedas dentro de ahí, But if you stay there, nunca te vas a querer bajar de la you're cruz. never going to want to come down. Vas a mirar a los demás
con contención y en pleito en sus corazones. You're going to see everybody else fighting and arguing with contention in their hearts. Pero no te van a poder sacar. ¿Por qué? And they won't be able to take you out. Porque tu alma está escondida en Dios. Because your soul, your body is in God, is hidden in God. Y es bueno de repente, como dice la palabra mexicana, emularse. And it's good every once in a while to... Mule. ¿Alguien de aquí sabe emularse? No me digan. Oh, okay, emularse. Mujeres, To get your way. guarden los tomates, por To favor. get your way. Yeah. Porque los hombres también saben emularse, ¿verdad? Men also know how to get their way at times. Hermanos, el emularse To be like that and get in your way, es un pleito dentro de mí. it's a fight within you. El emularse es un pleito. It's a fight. Es la pelea principal. ¿Cómo voy a lograr How am I going to be able to overcome this? la paz en mi corazón? That peace in my heart, I want it. ¿Cómo? How? Vamos a orar, hermanos. Let's pray. ¿Cómo, Señor? How, Lord? ¿Cómo lo puedo lograr? How am I able to be able to come that? ¿Cómo puedo ser bendición? How can I be a blessing? Ayúdame a ser bendición. Help me to be a blessing. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. That peace that overtakes all understanding. Necesito esa paz. I need that peace. Señor, Lord, aquí estoy. we are here. Ayúdame a ser prudente. Help me to be prudent. Ayúdame a ser sufrido. Help me to be long-suffering. Ayúdame a ser como tú, Señor Jesús. Help me to be like you, Lord Jesus. Todo lo que te hicieron Everything that they did to you, no lograron, Señor, su propósito. they weren't able to have that and overcome you. Porque tú venciste, Señor, Because you came and you won. todo mal carácter, Every bad character, toda situación física y espiritual. every situation, physical and spiritual. Y yo sé que tú nos estás enseñando. I know that you're teaching us. Enséñame a Show amar, me Señor. to love. Que lo más grande que yo pueda alcanzar es tu amor, That the Señor, greatest that I'm going to be able to reach is your love. y dar ese amor a otros. And give that love to others. Poder, Señor, manifestar tu amor. To be able to manifest, Lord, your love. Si mis palabras han dañado, If my words have hindered, te pido perdón, Señor. I ask you for forgiveness, Lord. Si yo he sido piedra de tropiezo, If I have been a tumbling stone, te pido perdón, Señor. I ask for forgiveness, Lord. Ayúdame Help me a gozarme en tu presencia. to I can rejoice in your presence. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén, hermanos. Dios te bendiga. Amen, brother. God bless you. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. May the Lord be able